poquito de tiempo encima, la presentación es para 30 minutos más o menos. Sin embargo, la voy a hacer un poco más rápida, ya lo piqué mucho, no sé qué hice. Listo. Entonces me voy a brincar algunas láminas por cuestión de tiempo, intentaré que sean las menos importantes. La presentación está a su disposición en la página de internet de ANADE y desde luego en la página del despacho también. Vamos a hablar un poquito de contratación pública. Acaba de haber una modificación en la ley orgánica, se acaba de publicar, y esto obviamente viene a colación con todos los temas que acaban de pasar. Estamos pasando por un periodo muy interesante. El que solamente vea una de las leyes que se están modificando ahorita se va a perder de toda una película. Esto es una sola fotografía de cada una de las que estamos hablando, pero en México ahorita estamos pasando por un periodo muy interesante. Tenemos una ley anticorrupción que probablemente desaparezca conforme como van las cosas ahorita. Entonces se tardaron años en sacarla, la cabildeamos durante 2 años y probablemente desaparezca, o probablemente sea transferida a la Secretaría de Hacienda, como lo vamos a ver ahorita. Tenemos una reforma penal, como lo acaba de comentar Rodolfo, que está a una cuadra. No sabemos cómo pueda venir esto, pero sí puede venir con temas tan delicados como que se puede intervenir a la caja, se puede intervenir a la empresa, se puedan generar medidas cautelares que no dejan a la empresa subsistir mientras está la averiguación del delito, ni siquiera en proceso. Entonces es un tema muy delicado por todo lo que dijo Rodolfo ahorita. Tenemos la suma del SAT con Segov. Si creen que Secretaría de Gobernación es la Secretaría fuerte, vamos a revisarlo 2 veces, porque la Secretaría de Hacienda va a adquirir un potencial impresionante. Incluso va a fungir como Ministerio Público de pasar la reforma como está. Entonces también es un tema muy delicado. Todo esto apunta a reformas económicas, a una mayor recaudación y a un fortalecimiento del Estado. No hay reforma fiscal y las cosas se quedan como están. Vamos a hablar de un régimen de condonación. Tampoco es gratis, no es que no se quieran más reformas, sino con lo que está se intenta trabajar. Hubo una disminución de efectos constitucionales y amparos para la materia fiscal, pero hubo un incremento en la recaudación muy importante y el intento de la ampliación de la base tributaria. Entonces vamos a ver efectos fuertes. Mucho tiene tiene que ver con el lavado de dinero, mucho tiene que ver con los esquemas de corrupción de los que se preguntaban ahorita. Si quieren ahorita los podemos tocar. Esto es nada más una pequeña muestra, ¿no? de todo lo que se dice y todas las exposiciones de motivos que hemos visto tanto en la ley de lavado de dinero como en la legislación anticorrupción. Se han pirateado unas de las otras, las cifras de la OCDE, pero es una de las observaciones que tenemos ahorita para la reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, que es que se está basando toda la exposición de motivos en índices y en percepciones. Y se dice, México aumentó en el índice de corrupción, o bueno, bajó. Ha bajado desde 2002 hasta ahorita. A partir de este año tiene un incremento que es prácticamente nulo, y es solamente porque tenemos una legislación anticorrupción. Entonces, vamos a ver cambios muy importantes en esta parte. Aquí les dejo este pequeño juguetín, donde estamos viendo que empieza una recaudación fuerte, empiezan movimientos anticorrupción, pero si no lo tomamos desde el centro, si no lo tomamos desde origen, vamos a seguir enfrascados en la misma, ¿no? ¿Cuánto me toca? Uno de los casos importantes durante este año fue el de Ortofix a través de Promeca, donde es un caso de corrupción claro, sancionado por las leyes de Estados Unidos, por el Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque en México no se sanciona este tipo de delitos. Apenas después de que Estados Unidos sancionó y después de que la empresa se declaró culpable y pagó aproximadamente 5.2 millones más otros 2 millones que faltan por ahí, entonces la PGR citó a las personas en México y empiezan las indagatorias en el IMSS para ver qué doctores fueron los que me hicieron de esto. Tenemos otro donde está nuestro presidente que se bajó del avión para entrar a Harvard y lo regresaron. Y del caso de BizJet, donde le daban servicio a los hangares y a los aviones de presidencia, también hasta que Estados Unidos los sancionó, los puso contra la pared, y entonces México reaccionó, y entonces ahorita empiezan las indagatorias, ¿no? Probablemente los delitos, Rodolfo, no se puedan estar incluso prescritos. Es el caso de Walmart. De encontrarse ciertos los casos de Walmart, fiscalmente ya no se puede hacer nada, a menos que los investiguen por partes relacionadas y se intente duplicar el plazo de investigación. En vez de 5 años, pues lo de 10, porque haya un precio de transferencia por ahí, pero ya la parte penal
ya se acabó. De Walmart ya no se puede sancionar en México por ninguna. Y como dice Rodolfo, sería un caso específico idóneo de ser cierto todo lo que se dice para la nueva reforma penal. El moderno sistema de contratación. ¿Por qué vamos a hablar de este sistema? ¿Por qué vamos a hablar de contratación pública ahorita y la vamos a relacionar con todo? Pues porque el licenciado Peña Nieto decide modificar la estructura de la Ley de Administración Pública para desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear este sistema o la Comisión Nacional de Anticorrupción. Que si tenía dientes, que si no tenía dientes, que si ya le criticó Aristegui, ya la desbarató o no, la cuestión está funcionando, pero no le han dado todos los dientes que realmente necesita. Pasaron las reformas a cautela ahorita y se queda en el transitorio que la Secretaría de la Función Pública no desaparece sino hasta que se cumplan también los requisitos. Uno de ellos es que existe esta Comisión Nacional de Anticorrupción, o ese órgano del que se va a hablar, que es un órgano supremo, autónomo, independiente, algo como el IFAI, algo como Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me refiero solamente a la estructura de independencia. En materia del mejoramiento de calidad, lo cité porque es un punto toral en la materia de la prestación de servicios. No podemos seguir ganando los concursos o las licitaciones para pavimentar una carretera y en vez de utilizar determinado ancho de concreto, utilicemos un ancho más. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se hacen los hoyos. ¿Y qué pasa? Que se vuelve a reactivar el sistema de lavado de dinero, el de las mordidas y el de la misma persona que ganó el servicio para decir, oye, mira la carretera que tienes, mira qué mal quedó, sí, perdón, entonces vengo a taparla, pero también te la cobro. Entonces van los dobleteos y se llama el double dipping fiscal, pero también hay double dipping en corrupción. El otro tema importante es la transparencia. La Secretaría de la Función Pública publicó 9 cuadernos de transparencia y rendición de cuentas. Y todos ellos, en la parte fuerte, apuntan a que ya no solamente vamos a revisar los números. La PGR, conforme al último estudio de la Auditoría Superior de la Federación, la última auditoría del año pasado, es decir, la de 2010 que se hizo en 2011, intentó con una misma factura en 5 dependencias diferentes, 5 unidades de su estructura jerárquica, comprobar el mismo gasto con una misma factura, y esas fueron las que encontraron, ¿no? Más todas las anomalías que existen por números. ¿Por qué? Porque los números pueden moverse. ¿Por qué? Aquí un experto en lavado de dinero, pero una empresa le manda a los lavadores de dinero una transferencia electrónica y esta se los regresa en efectivo o se los pone en cualquier lado del mundo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy y eso es lo que precisamente tenemos que luchar. ¿Cómo se hace con la parte de transparencia, rindiendo las cuentas, pero también con hechos, ¿no? Vamos a revisar los hechos, no solamente los números. Entonces ya empieza un contrapeso y empezamos a encontrar que ya se está moviendo, ¿no? Si vemos el panorama que les di antes respecto de todo lo que se está moviendo ahorita, entonces vamos a encontrar que sí hay algo de que preocuparnos, ¿no? Decía Rodolfo que yo les diera mejorar, pero no, yo les vengo a decir que vamos a fortalecer nuestro programa de compliance, ese va a ser el verdadero mejorar de las empresas, ¿no? Esa va a ser la verdadera forma de prevenir. ¿Cómo está el marco actualmente de contratación pública? Hay otras leyes, que es la responsabilidad hacendaria, la de los servidores públicos, que también están íntimamente ligadas, pero estas son las más importantes. El 134 constitucional, que es el marco que le da vida a estas dos leyes reglamentarias, y la nueva ley anticorrupción, que, insisto, corre riesgos de morir. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Esto lo habíamos comentado cuando salió la ley anticorrupción. Dijimos, ojo, ya viene la denuncia anónima, ¿no? Lavado de dinero, también personalidad jurídica, también ya lo están por ahí aterrizando. La congruencia entre la Secretaría de la Función Pública y todos los órganos de investigación, en el momento en que se pongan las pilas, y el IMSS, el Infonavit, Hacienda, con los acuerdos que ya tienen firmados, más la unidad de inteligencia financiera, justo la pregunta que hacían por aquí hace unos minutos, acá, decían, ¿cómo los lavadores profesionales de dinero utilizan uno de los esquemas de meter trabajadores ficticios? Ya hay acuerdo tripartita firmado. En el momento en que la unidad fiscalizadora entre y se ponga las pilas en esa parte y empiece a cruzar las informaciones de la ley que nos acaban de relatar ahorita y de escribir, en ese momento otro gallo va a cantar para las empresas. Lavadores de dinero, ahí viene una, pero el problema es que realmente se quiera. Porque las leyes que estamos teniendo ahorita
No son leyes para combatirlo, para frenarlo, para detenerlo, para eliminarlo. Es un riesgo inherente que siempre va a existir. Esa es la teoría de riesgos de ingenieros, ¿no? Pero el problema de esta administración que está entrando ahorita, desde mi punto de vista, es opinión personal, es que no están atacando el tema de raíz. El tema de raíz se trata con códigos, con capacitación, con educación en las empresas, con un civismo mucho más fuerte en México y con el ejemplo. Empecemos por los peces gordos, las tepocatas, las alimañas de las que se hablaban con Fox, no han llegado, ¿no? No existen esas víboras, no existen las tepocatas, son animales de la prehistoria que no existen. Bueno, pues ahora si ya llegaron a gobernar, pues vamos a ver si efectivamente ellos solo se agarran a sí mismos o agarran a los de la administración pasada, ¿no? Que creo que bien se lo tienen merecido. Entonces, tenemos la inclusión de la persona moral, como lo vio ahorita Rodolfo, y un tema que también mencionaron en las dos exposiciones, en las tres, es el uso de la persona y el intermediario y el agente. La ley anticorrupción ya lo trata, y somos los abogados, son los contadores, son los gestores y cualquier otra persona que, como bien dice Rodolfo, pueda poner en peligro a la empresa y ahora hacer la empresa incluso sujeta a responsabilidades. Entonces se está empezando a cerrar el círculo, faltan algunos puntos. El primero, el más importante, es voluntad, pero los otros, los instrumentos jurídicos, los dientes de los que se habla, ya están sobre la mesa, es cosa de que empecemos a trabajarlos. Otro tema que aquí probablemente pudiera faltar sería la empresa, cómo la empresa debe de tener sus códigos y cómo la empresa puede empezar desde un código de ética, un handbook, un código de procedimientos de mejores prácticas corporativas, y lamentablemente hoy solo le pega a las nacionales, que están gobernadas por el régimen de la India, por el régimen de Brasil, por el régimen de Estados Unidos o del Reino Unido, ¿no? Me refiero exclusivamente al FCPA y al UK Bribery Act. Esas dos legislaciones, al igual que todas las que acabo de mencionar, están aplicando en México. Y decía Rodolfo, ahora los abogados tenemos que estudiar, no solo los penalistas, también los demás. Nos tenemos que poner a estudiar por la legislación extranjera, ¿no? Que por cierto me ha gustado que ya estudien los penalistas, ¿no? Porque ahora sí ya, ¿no? Antes, pues nada más el derecho fiscal, el derecho civil, el derecho penal. Decía Rodolfo que llevaba sus dólares en la, ¿no? Entonces, esa parte es importante para México, es algo que tenemos que observar. La empresa multinacional que no observe y no sepa que por un correo electrónico que pase por el New York Stock Exchange, por una transferencia electrónica que pase por cualquiera de los indicadores, el Dow Jones, el NICE o algo, y lo tomen en cuenta, automáticamente esta empresa mexicana subsidiaria está implicada y está sujeta y gobernada por la legislación anticorrupción de otro país. Y dicen, bueno, pues es allá, sí es allá, pero con manita de puerco, la empresa de allá mandan a los que están aquí a declarar. Y si no, va a ser por exhorto a través de PGR, y si no, a través de los intercambios de información financiera que tiene la UIF, de los que tiene el SAT, y de los que tiene la PGR y de la cooperación internacional. Entonces, ahí hay asistencia, ya está funcionando. ¿Es lenta? Sí, pero en el momento que empiecen a cruzar lo que tienen que cruzar, va a empezar a complicarse esto. Esto es lo que va a suceder. La Secretaría de Seguridad Pública se pasó a Segov, bueno, ya pasó, y la Secretaría de la Función Pública se va a la Secretaría de Hacienda. Hay un transitorio sobre esta desapego, como Chile. Ya no sé qué es. No, por mucho. Otra vez del principio. Y ya está todo. Ya, ahí está. Gracias. Muy bueno. ¿Hay una descomposición del régimen de contratación pública? Probablemente sí, ¿no? Decía el sector Antonio Gala, decía, no soy pesimista, pero me gusta estar bien informado, ¿no? Y es una realidad. Ahorita cuando empezamos a analizar toda la información que existe, no es que seamos pesimistas, no es que Rodolfo diga el asustar a la empresa y cuídense, ahí viene el lobo, ¿no? Ya llegó, no empezó a morder, pero ya llegó, ¿no? Estoy bien con lo de mejorar, muy bien, con lo de la prevención. Entonces, la contratación pública, cosas que tenemos que ver en cuenta, ¿no? El artículo 134 que regula la contratación y la obra pública en México no tiene nada que ver con impuestos. El SAT no sabe, ni puede, ni podría controlar ahorita este efecto. Sin embargo, se lo van a pasar. Se lo van a pasar en cualquier momento, en el momento en que el PRD acepte las propuestas que vienen del PRI, que el PAN más o menos dijo que sí las quiere analizar, pero que si pasan,
pero el perro de fue el que dijo, ¿y quién fue? Pues Dolores Padierna y Encina, mi compañero, ¿no? El club de siempre. Tenemos la ley de adquisiciones, que cita 77 veces a la función pública. Entonces quiere decir que son 77 facultades y potestades de una función pública que tienen que pasar inmediatamente al SAT y empezar a trabajar ahorita y continuar con las investigaciones que ya teníamos, porque conforme a la legislación anticorrupción que ya teníamos, que existía, que existe todavía, que está a punto de desaparecer, ya hay trámite. Entonces, ¿qué va a pasar con esas circunstancias y con esos asuntos? Y también tenemos que la Secretaría de Función Pública citada 69 veces en la otra ley de la misma naturaleza. Entonces nos vamos a enfrentar a un territorio, un problema de potestades y competencias que no son fáciles de homologar y que no estamos listos para hacerlas. Y aunque decían que en los primeros 2 meses de enero ya estaba la Comisión Anticorrupción funcionando, a lo mejor si lo logran para febrero, no creo, pero vamos a enfrentarnos a este tipo de problemas. ¿Qué es lo que pasó? Que se elimina la Secretaría de Función Pública de la ley orgánica, se deroga el artículo 37 con 27 funciones y potestades, que no vienen aquí las unidades, hay que revisar el reglamento interior, y se reforma el artículo 31 de la ley orgánica para decir que la función pública, la Secretaría de Hacienda se queda con todas las facultades de la función. ¿Hay una descomposición del régimen de contratación pública? Aparentemente no, pero yo creo, ¿no? Habría que revisar hasta dónde llegamos con esa parte. Y decía por ahí Denise, debe ser, citando a un antiguo, si quieres que algo no funcione, crea la comisión. Todas las comisiones que se han creado en México no han funcionado, ¿no? Las de investigación del chupacabras, la investigación del pozolero, la investigación de la vidente, la investigación de... Todas esas investigaciones han tenido una comisión ridícula, pero no ha funcionado, ¿no? Esta Comisión Nacional Anticorrupción tiene cosas muy buenas y ojalá y funcione bien, y funcione seriamente. Una de las condiciones que es que sea 100% autónoma y que los comisionados o el dirigente sea propuesto por quien quiera, pero que lo ratifique el Senado. Que nos vayamos más hacia el aspecto de cómo está COFECO, cómo está Telecomunicaciones, etcétera, cómo está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que empezamos a ver si esto realmente funciona, ¿no? Y vamos a revisar también si es juez y parte. Estas son todas las antecedentes, si quieren luego los pueden revisar, pero había uno importante que se llamaba la Fiscalía Anticorrupción, que no sé si sepan, pero ya estaba aprobada por unanimidad en el Senado y fue congelada en diputados. Y casualmente o concurrentemente o por circunstancia, que no creo que sea una mera coincidencia, se trata de un órgano autónomo con facultades, más allá de lo que se está proponiendo para la Comisión Nacional Anticorrupción. Entonces, si esto ya estaba, ¿por qué no trabajar sobre esta parte, dotarlo e incluso meterlo a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Los periódicos y los autores dicen que esto es solamente una obra de Peña Nieto para él atribuirse una cosa. ¿Por qué? Porque la del lavado de dinero ya venía, ya estaba en camino. La reforma penal ya estaba en camino, la reforma fiscal ya estaba en camino, la laboral ya estaba en camino, todas habían sido propuestas por Calderón. Entonces es parte de una identidad de gobierno, no sé, quién sabe, ¿no? A lo mejor sí es, y a lo mejor es una política pública, no tengo idea, no es mi cancha, pero si ya estaba, y uno de los senadores más importantes que han perseguido la corrupción en México, ya la habían puesto y estaba pasando senadores, ¿por qué no lo utilizaron? Entonces, cuando puedan analicen ese contexto, ¿no? Una de las partes importantes es ser juez y parte. La estela de luz es el caso concreto. La Secretaría de la Función Pública se lo ganó a pulso que digan que no funciona. Porque en la estela de luz, no sé si sepan, pero en el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, uno de los comisionados del comité era la Función Pública, un representante de la Función Pública, de los más altos puestos. Y era la persona que se encargaba de firmar el aumento del presupuesto de 200 a 400 y de 400 a 800 y de 800 a 1.200.000 pesos para poder construir la estela de luz. Entonces se ganaron a pulso que les dijeran que eran juez y parte y a pulso que lo sacaran de la jugada. Pero si ya estaban funcionando y ya agarraban a los peces chicos, solamente había que darle dientes para hacerla crecer. Y ya teníamos una fiscalía que tenía esos dientes. ¿Por qué no dárselos? Pero bueno, vamos a entrar a todo ese tema. Lo tenemos que hacer. El problema que vemos aquí es que, bueno, ya seguramente lo vieron los periódicos, pero vemos a un gobierno que adquiere los poderes que durante 2 sexenios no tuvo el presidente. Tiene a una Secretaría de Gobernación con toda la fuerza de la seguridad pública
y también tiene ahora el servicio, la Secretaría de Hacienda, aparentemente, todos los dientes que tenía la función pública. En las dos dependencias más importantes, la de seguridad y la anticorrupción, de lo que necesita este país, y las dos casualmente van a tener la facultad de ejercer facultades de Ministerio Público. Es decir, se va a modificar el artículo 21 constitucional para decir que no solamente el Ministerio Público puede hacer eso, sino que también el SAT, porque si está la ley anticorrupción, en el momento en que le pasen la función, el artículo 21 lo va a cubrir, y la Comisión Nacional de Anticorrupción. Entonces, pues sí, es un mando, es peligroso, y esto lo tienen que analizar muy detenidamente nuestros senadores y diputados, ¿no? Estos son los artículos que se modifican, no entran estos ahorita, y los posibles errores, ¿no? No ataca el posible costo político. Los partidos políticos probablemente vean esto con buenos ojos, pero tampoco quieren hacerle frente a la corrupción. No hay partido político que esté exento de corrupción, no hay partido político que esté exento de lavado de dinero para las campañas presidenciales, ¿no? Y están las tarjetas de prepago, y están los vales despensas, y están las despensas de siempre, las gallinas, los puerquitos, los cochinitos, todo ese tipo de actividades siempre se han dado y no van a cambiar mientras dos cosas no funcionen. Uno, el gobierno ejerciendo su potestad y su facultad de imperio y sancionando a esas personas, haciendo la declaratoria de procedencia de quienes tienen fuero, la lesión que se hace fiscalmente al Estado y se persiga, y cuando nosotros los que estamos aquí sentados, y los del otro grupo, y todos los de México, no hablemos y levantemos la voz. O, en su caso, no empecemos a denunciar, y por ahí hay unas pruebas de denuncia como México Anticorrupción y algunas otras por ahí. No es una verdadera iniciativa presidencial, ya que su diagnóstico está mal. Como lo dije al principio, se está basando en índices y en percepciones, y está buscando sancionar al que lo hace, pero no está atacando el problema de raíz de la corrupción. Y bueno, eso es todo lo que tengo. Quisiera dejar un minuto para preguntas, o una o ninguna, para que se puedan ir, no me vayan a cobrar la comida. Muchas gracias. Muy clara, correcta. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí los panelistas, adelante. Más que una pregunta, Luis, es una respuesta a una de tus preguntas. ¿Por qué no se retomó esa iniciativa? Tiene dos problemas fundamentales. Es bien inviable por dos razones. El tamaño del ámbito que se le pretende atribuir a ese órgano es impensable. La Procuraduría General de la República combate todos los delitos a nivel federal, y para ese efecto tiene una estructura en todo el país, en delegaciones en todos los estados, que requiere, por decirlo lo menos, tiene grandes áreas de oportunidad para la mejora, para la persecución de los delitos. Crear un órgano que persiga actos de corrupción a nivel federal, estatal, municipal, lo que significa darle competencia sobre los tres órdenes de gobierno a nivel de ejecutivo, legislativo, judicial, en los municipios sobre regidores, síndicos y personal de los municipios, en los estados hacer el trabajo de todas las secretarías, es impensable. No hay presupuesto ni hay personal que alcance para eso. Es el primer problema. El segundo problema es justo un debate muy profundo que se está dando ahorita respecto de romper el monopolio del ejercicio de la acción penal. Polarizar el ejercicio de la acción penal es algo que requiere un análisis mucho más profundo, porque si no ha funcionado centralizado con unidad de criterios a partir de un procurador, polarizarlo en diversas instituciones, nosotros creemos que tiene problemas graves. Hoy por hoy lo que se está haciendo esas son las razones por las cuales se consideró inviable, no debió haber avanzado esa iniciativa, pero en la coyuntura política avanzó. Actualmente lo que está trabajando es en mejorar la iniciativa, porque el marco constitucional, la reforma constitucional ahorita, la Comisión Anticorrupción, es la que va a generar todo el esquema, y lo que va a abrir la discusión a si tocas materia penal o si solamente te quedas en corrupción, que era algo que mencionaba en mi presentación. El tema de corrupción es interesante porque corrupción no es una nueva materia, y eso es lo que se planteaba en la iniciativa que está ahorita. La corrupción no es una nueva materia. La corrupción tiene dos componentes: el componente de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y el componente penal. Sí y solo sí
cuadra con alguno de los tipos penales que ya existen, donde ninguno de esos tipos penales se considera delitos de corrupción. Entonces, esta es la primera determinación. En mi opinión muy personal, creo que no se debe tocar la parte penal. La parte penal, los delitos ya existen. Ya existe el peculado, ya existe usurpación de funciones, ya existe abuso... soborno, 222, soborno y soborno. Cohecho. Todos ya existen. O sea, no habría motivo para tocar esa parte. La parte que tienes que tocar es la otra, es la parte administrativa. Y tienen que cruzarse las dos, porque tienen que actuar las dos, no es una u otra. Es si en las investigaciones PGR encuentra a delincuentes recibiendo sobornos a cambio de asignar contratos, etcétera, etcétera, se lo tiene que pasar a la parte administrativa. Y si la parte administrativa en sus investigaciones, que aquí es donde se tiene que fortalecer, porque pues el tema de sobornos pasa por escuchas telefónicas, el tema de sobornos puede pasar por informantes, tienen que pasar por una serie de herramientas que hoy por hoy la parte administrativa no tiene. Esa es la parte que se tiene que fortalecer en un órgano autónomo, cosa que yo coincido plenamente, pero que no abarque todos los niveles, sino que ese órgano autónomo tiene que abarcar el nivel federal y tiene que dar las directrices, la reforma constitucional en la ley, para que los estados la apliquen con una facultad de atracción que permita a esa comisión intervenir, pero por excepción, en casos específicos. Porque si tú los obligas a intervenir en todos, la comisión se ahoga. Y uno de los grandes problemas de las responsabilidades administrativas en este país es que, como está planteada la ley de responsabilidades, obliga a los OICs a perseguir todo. Y como pueden perseguir todo y tienen que llenar números, entonces persiguen puras tonterías, porque el oficio venía mal, la secretaria le contestó mal al jefe, y no se meten a perseguir los problemas graves, donde los OICs sí se confrontan y se ponen en riesgo con las mafias que están relacionadas con todo este tipo de actos. Entonces la idea es un órgano más fuerte que pueda entrar a esos temas, ¿no? Ese sería el comentario. Y el otro, que en los temas de adquisiciones yo agregaría uno muy importante que es reciente, que es ley de asociaciones público-privadas, donde tiene unos temas de transparencia y tiene una serie de cosas que nosotros esperamos que hagan la diferencia, como a cómo se venían contratando los PPS vía ley de adquisición. También la Secretaría de Hacienda ahorita adquiere toda la fortaleza. Coincido contigo en todo lo que me comentaste ahorita. Sin embargo, la parte penal de hacer ministerio público a esa comisión o a ese ente o a ese órgano, yo creo que le hace falta al país. Si quieres, nada más en la parte federal y luego una facultad concurrente o delegada a través de una si quieres, esta cláusula habilitante para que llegue a los estados y los municipios. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en lo poco que hemos tenido, o en lo poco que se ha podido investigar, porque la PGR ha llegado a algún punto interesante, no se ha hecho nada. No, se cancela políticamente. Eso es como negativo con negativo, ¿no? Entonces, por eso yo todavía insistiría en esa parte para debatir este punto. Y otro punto, por ejemplo, que es un ejemplo de muchos, que es la Secretaría de Hacienda, ¿no? Tiene esos fideicomisos no paraestatales, irrevocables e irreversibles. Esos fideicomisos son de Hacienda, asignan presupuesto, traen presupuesto, lo mueven como ellos quieren y es para el caso que ellos quieran. Entonces, si al SAT le das estas facultades de la función pública y continúan con ese tipo de actividades que digo, no son perfectas y tampoco podían prever hasta ese nivel, pero eso es uno de muchos ejemplos donde se va a seguir escurriendo dinero, y ahora en el organismo más fuerte del país, que ni siquiera es el SAT. Entonces es un tema muy debatible lo que me dices, me gusta mucho y da para otro. No es contrarréplica, es un comentario adicional, más digamos, más de reflexión. La reflexión sería, si efectivamente no ha funcionado una PGR dependiente del Ejecutivo Federal, la reflexión sería la creación de una fiscalía, de una verdadera fiscalía donde digamos, el Ministerio Público se convierta netamente en acusador y deje todas las facultades de investigación a la policía. Y entonces yo creo que esa tendría que ser la discusión, y donde la fiscalía efectivamente sea completamente autónoma, porque si no te queda vas a dejar coja a una de las dos. Exactamente. Sí, de acuerdo. Félix, y luego déjame hacerte un comentario sobre el tema de la acción penal, es que efectivamente ese tema es crucial. Pero si se entiende el tema del proceso acusatorio, en la reforma que hubo de junio del 2006, desde 2008, en este proceso acusatorio, el artículo 21 se tocó y agregó la referencia a los posibles delitos de acción privada. Habrá acción privada en aquellos que las leyes establezcan, es decir, la acción penal siempre era pública, pero ahora es posible que a la vez, en
algunos supuestos sea privada. Los delitos de acción privada los determinan los códigos, ¿sí? La propuesta de Calderón traía en ese contexto fiscales, financieros y algunos otros. Bueno, aún siendo la acción penal pública y teniendo el Ministerio Público consigo, imagínense que el fiscal no sea de acción penal privada, yo espero que no lo sea, no les afecte y creo que les ayuda más en términos de fortaleza e investigación. Pero si fuera acción penal pública que le ejerciera el Ministerio Público, Hacienda necesariamente va a coadyuvar con el Ministerio Público en los casos que va a perseguir. Si el Ministerio Público decidiera no acusar, ahora hay un control judicial para esto. Ya no va a ser tan fácil que el Ministerio Público se zafe. Y si van a un proceso penal, teniendo a Hacienda como coadyuvante, Hacienda va a poder actuar en el proceso como si fuera un abogado defensor, pero en el caso de la acusación puede intervenir directamente, alegar, preguntar, recurrir, etcétera, ¿no? Se ve fortalecido. Si fuera un delito de acción privada, pues a mayor abundamiento. Entonces, yo sí pienso que en ese contexto no pasaría el tema de la reforma, porque explicado ya en términos de un acusatorio no tendría ningún sentido. Tendría que ser mantener con el Ministerio Público esto, se evitaría un debate muy desgastante, se convertiría en una concesión de la ley a otra cosa, ¿no? Por ahí yo creo que es, ojalá, pero hay que estar muy pendientes, porque imagínense, no solo es el SAT, ¿no? Creo que hay otra posibilidad por ahí. Se está viendo que cada quien ahora pues vaya y vamos así como decimos en el lenguaje del viejo sistema, ¿no? Haga sus cosas y consigne, pues imagínense, si no nada más es así, todo lo que se requiere y todo lo que hay detrás, ¿no? Este es un punto de eso. En el momento en que le pretenden dar a todos los órganos de control interno, les sale toda la facultad y dejarlos también como averiguadores, como sancionadores, pues ya llegaste a ese punto y entonces tienes ministerios públicos administrativos en cada una de las dependencias, ¿no? Que ha funcionado de alguna manera sí, pero siempre acá siguiendo al SAT o al PFR. Luis Ortiz. Pero muchas felicidades a todo Anand por este gran panel, un excelente panel. Y una pregunta al panel. No es un contrasentido hablar de anticorrupción, hablar de la ley de lavado de dinero, hablar de los fondos penales, cuando por otro lado el legislativo incorpora un programa de amnistía fiscal para que desincentive el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y por contrario premia al evasor, premia tal. Eso trae un nombre y apellido, tantos evasores que hubo durante el sexenio pasado y ahora están muy contentos, pagan el 20%, el 80% o a veces no pagan nada, o según el año. Eso me parece un total contrasentido de este Poder Legislativo. Es una pregunta al panel. Si me permiten arrancar. Efectivamente, Luis, como estamos el día de hoy, tenemos libros y doctrina de política fiscal, tenemos colecciones en todos los editoriales, pero no tenemos uno de política anticorrupción. Es la primera vez desde el sexenio pasado que se empieza a trabajar en políticas, en la recepción de efectos internacionales como de la OCDE, las presiones administrativas de la Organización de los Estados Americanos, del GAF, ¿no? Del GAFI. Se está empezando a recibir esto y efectivamente tendría que haber un punto de concordancia. Yo pagué mis impuestos bien el año pasado, pero mi vecino no los pagó, ganamos exactamente lo mismo, debimos de haber pagado lo mismo y resulta que él ahorita está condonado. Donde si a mí se me fue una factura, entonces me llega la multa, me llega la actualización y me llega el recargo, sí, hay una disparidad que genera una inequidad. Entonces hay gente que está esperando ver cómo le cambia el domicilio fiscal a la empresa para no hacer nada, o sea, para no tener que enfrentar el cargo, y como la empresa desaparecida en México parece que ya el SAT ya no puede hacer nada, a menos que se convierta en un tema ya penal, porque ya tienen un índice de información cruzada, cómo podría ser el lavado de dinero, y ahí es como, es la puya perfecta, es el espadazo perfecto para este tipo de contribuyentes, pero no tenemos una política de anticorrupción y fiscal financiera, no la tenemos, y si tenemos ya algo, y nos enteramos de decir que la tenemos, no está homologada, no tenemos un cuerpo colegiado, no tenemos un código, no tenemos una directriz y no tenemos un eje rector de la política anticorrupción de México, ¿no? La política rectora del Estado es normas tras normas tras normas, y ahorita, con lo que acaba de decir, me fusilo todo lo que acabas de decir, para decir que ahorita empezamos a tener una línea, y sí, efectivamente están premiando al que no hace las cosas bien, que puede ser un contribuyente que se equivocó, y yo creo que valdría por ahí la pena, pero no el que lavó dinero, no se vale que a él sí lo premien. Y le cedo la palabra al panel. Yo también totalmente de acuerdo, ¿no? Lo justifica Hacienda también como un tema recaudatorio, ¿no? Pero bueno, no estoy de acuerdo también con ese pedo. Foba Proc, Foba Prec, Foba Por, Foba Poa, cosas así.
todo ese tipo de cosas. Yo lo veo así, para mí no es un tema de política fiscal, es un tema de política pública. Y la política pública siempre mira en el gobierno hacia adelante, no hacia atrás. ¿No? Es negociación. Así, yo creo que esa es la explicación. Sí, yo concuerdo. La verdad es que uno de los grandes problemas de este país, o sea, lo que genera la impunidad es la falta de certidumbre de que en algún momento te van a ganar. Y esto lo que genera son incentivos para que la gente diga, pues me la juego, ¿no? Me la juego porque igual viene una amnistía, igual viene algún tipo de programa que me va a beneficiar, que me va a dar una ventaja respecto a los que cumplieron a tiempo. Pero eso a todos los niveles, ¿eh? Yo creo que es un tema muy cultural, yo creo que sí es muy cierto. Es un tema de política pública que debería estar claro al más alto nivel. Si emitiste una disposición, tienes que hacer bien los cálculos respecto de quién va a cumplir. Si haces malos cálculos de quién va a cumplir, luego te das cuenta que cumple el 10% y entonces tienes que ir a rogar para que el otro 90% medio cumpla. Pues entonces yo creo que sí, sí, no, bueno, y ahí, y bueno, te encuentras todas las mezclas. O sea, la verdad es que yo, o sea, lo pondría como en términos de país. O sea, independencia si es el legislativo o si es el ejecutivo, pero en términos del país tiene que cambiar ese tipo de enfoque, porque si no, siempre hay incentivo para que nadie. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias Luis. Gracias.